pone rojo. Cuando se pone rojo es que yo tengo que hablar. Tú sabes que... Puede ser, sí. Como fue que dijo el chofer hoy. Bueno, señores. Oye, qué voz más maravillosa. Tenemos, señores, una invitada muy especial. Ella es Sheila Blanco. Sheila Blanco es cantante, es productora, es músico, es pianista y también compositora. Ay, y viene al país de una manera maravillosa a hacernos reencontrar con las poesías de las mujeres del 27. Si mal no recuerdo, ¿Sí? Yo nunca, entre Rafael Alberti, Luis Cernuda, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Damaso Alonso, Gerardo Diego, Manuel Alto Laguirre, Emilio Prados y otros poetas como Damaso Alonso, ni Jorge Guillén había oído los nombres de Ernestina, Cristina, Rosa, etcétera. ¿Cómo tú descubriste que real y efectivamente había toda una serie de poetas importantes detrás de todos esos nombres, de todos esos varones que nosotros hemos leído y conocido durante tanto tiempo? Pues mira, también gracias a mujeres, a un par de antologías de poetas mujeres del 27 y al trabajo también de una directora llamada Tania Bayó, que editó 3 libros y 3 documentales que tituló Las sin sombrero y posicionó a estas mujeres de esta generación. Entonces, para mí descubrirlas, yo que soy tan amante de todos esos nombres que has leído, para mí descubrir que había mujeres fue un antes y un después, y las quise cantar para darlas a conocer. ¡Wow! Sí. Entonces tenemos en Sheila Blanco esa productora, esa cantante, también esa investigadora, ¿verdad? Sí. ¿Feminista? Sí, claro, sí. Es una cuestión de feminismo, pero también de altruismo, porque yo lo que deseo es que la gente, y además, imagínate, todos los hispanohablantes compartimos ese legado tan increíble de todas estas mujeres, que son tan buenas como ellos, y que, bueno, por una cuestión histórica y absurda en realidad, porque el talento, la poesía, las artes no tienen género. Es absurdo decir esto sí porque lo ha hecho un hombre, esto no porque lo ha hecho una mujer, ¿no? Todos llegamos a esa Rosalía conclusión. de Castro sí es muy conocida y su obra muy difundida. Yo recuerdo que en uno de mis viajes ¿Sí? a España me tocó la maravilla de que el periódico El País traía un poemario de ella en una de sus ediciones, una vez que estaba trabajando los libros, regalando Qué libros a lindo. través Sí. del suplemento dominical. Sí, Rosalía de Castro en realidad es una poeta del siglo XIX. Está en mi proyecto como uno de los pocos referentes de género que tuvieron estas poetas del 27. Y ella sí, Rosalía es yo como digo, la primera Rosalía. Exacto. Es una excepción que confirma la regla, porque ella sí que es la persona más importante, concretamente de las letras gallegas. Ella devolvió el gallego a una esfera intelectual, pero es una excepción. Es la única, prácticamente la única poeta que en la secundaria estudiamos allá en España, la única mujer, y hay muchísimas más, así que bueno, que haya más Rosalías, ¿no? Exacto, yo soy maestra en una universidad aquí y estaba dando literatura española y yo le decía, miren cuántos años tuvo que pasar para que apareciera el nombre de una mujer en toda una historia de la literatura española. Sí, imagínate. O sea que nosotros celebramos muchísimo que nos dé la oportunidad de encontrarnos con Pilar del Valderrama, Ernestina, Carmen Conde, de todas esas mujeres. ¿Qué fue lo que más te impresionó y con qué criterio elegiste cada poema? Me impresionó su valentía, porque lo tuvieron mucho más difícil que ellos siempre para editar, para publicar, para seguir sus carreras, porque además también eran madres del hogar, cuidadoras, y ellas tenían que tener esa doble faceta, ¿no? Porque era lo que se exigía. Y bueno, yo he aprendido mucho de ellas. A mí me quedo con todas, porque de todas he sacado una enseñanza. Todas tienen sus obras son brillantes y la verdad que para mí ha sido un viaje, es un viaje cada vez que las interpreto, cada vez que las evoco, y bueno, para mí va a ser un regalo poderlo hacer acá en Santo Domingo, ¿no? Por primera vez. Porque hay que decirlo, que estás aquí, es una buenísima noticia de que vamos a tener la oportunidad de verte en el Teatro Nacional Dominicano, cantando a esas mujeres, un evento del Centro Cultural de España. Eso es, sí, además me cuentan que ya está todo agotado, o sea que estoy súper feliz de poder traeros acá a estas mujeres y que las disfrutemos juntos.
Con un aplauso para... Qué Ay, maravilla, qué Muchas maravilla, gracias qué maravilla. por todo. Quiero saber algo, Sheila. En el Sí. caso de estas mujeres, cuando plasman en esa poesía, en la realidad española que vivían cada una de ellas, ¿cuál fue cada una de ellas que tú me puedes sacar 3 sentimientos diferentes? O sea, ¿cuál ¿De al cada leerte? una, Bueno, no. ¿Tres No, sentimientos de 3. cada una? No, Ah, 3. Una, porque claro, cada una va a plasmar en base a lo que estaba viviendo. Una que Sí. cuando tú la leíste dijiste, no puede ser, pero ¿cómo era que esa represión que tuviste, esa emoción de ira cuando la leíste? Otra que fue de tristeza y otra de alegría. Esas 3 mujeres que tú puedes señalarme que te impactaron y que cuando leíste sus obras te tuvieron esos 3 sentimientos contigo. Ajá, mira, por ejemplo, hay una cosa que me encanta de 2 poetas que le dedican sus poemas a sus enamorados, a sus novios, a lo que yo llamo sus musos. Palabra que no usamos Exacto. jamás, sin Nunca. embargo, las musas están en la mente de todos porque esa idea de que la mujer Porque evoca... eso nos idealiza. Se dan también. silvestres. Claro, pero es eso, la mujer inspira, pero es siempre el sujeto que escribe, pinta, Exacto. esculpe, es el hombre. Y acá no. Vemos a las mujeres inspiradas y yo quiero recuperar la palabra muso porque para nosotras son muy importantes los Claro. musos. Claro. También, fíjate, resaltaría una poeta como es Carmen Conde que bueno, la idea del no exilio. Carmen Conde, cuando estalla la guerra civil en España, se queda con su marido a vivir esa guerra y esa posguerra. Ella no se exilia, ¿no? Es una de las excepciones porque muchos intelectuales sí se exiliaron. Y bueno, tuvieron que hacer. y ahí es verdad que en su poema hay tristeza, pero lo que hay es una resistencia y una búsqueda de la dignidad y una esperanza que nunca muere, la esperanza de volver a recuperar la libertad y el no tener miedo de la España anterior a la guerra. Bueno, la alegría sería Ajá. eso, lo de los musos, y bueno, también os voy a hablar voy a nombrar a Ernestina de Champurcín, que sería el negativo de Carmen Conde, porque ella sí se exilia, se pasa 40 años en México y vuelve a la España ya democrática en los años 70. Y esos recuerdos terribles le hacen que ella escriba para mí uno de los mejores poemarios de esta generación, que se llama Primer Exilio, y que habla de los recuerdos de cómo fue la huida. ¿Cómo dice esa? Como dice, carretera en huida, ¿cómo son los canteros que van al infierno? En la cuneta ya no hay sitio en la casa, la única esta noche. Un caballo se ha muerto en mitad del camino y no lo han devorado solamente las moscas. Es bien trágico, además es con verso suelto. Porque viste que no, es tremenda, la verdad que es súper emocionante. Es un viaje muy emocionante. Sí, ¿Y cómo me imagino que hay una... a partir de ese testimonio que das, me imagino también que hay un testimonio de la guerra. ¿Cómo fue para estas mujeres todo eso que tuvieron que vivir? Terrible, terrible. La guerra fue terrible para todos. Encima es una guerra civil, que es una cosa tan terrible, de padres contra hijos, en fin. Pero de la posguerra también. Y lo que supuso para estas mujeres fue un retroceso brutal. O sea, en España, el primer tercio del siglo XX, había llegado, por fin, las mujeres habían podido entrar en la universidad, había llegado una idea de igualdad, las mujeres estudiaban idiomas, hacían intercambios, practicaban deportes igual que los hombres, y la posguerra cercena todo eso, lo corta, las mujeres vuelven al hogar, vuelven al espacio de lo privado y sus carreras se ven truncadas. Un retroceso absoluto. Y el tema de la hambruna lo tocan mucho las mujeres, porque una vez me tocó la oportunidad de estar con una abuela y decía, durante la guerra civil lo único que podíamos comer era higos. Y yo decía, yo no como castañas, decía, y yo no puedo comer higos, porque en la posguerra hablaban de la hambruna dentro de estos poemas. Sí, claro. De hecho, Ernestina en este poema habla de eso, habla de que de la escasez tan terrible, y sí, higos, pan, por ejemplo, también era uno de las comidas. Claro, la harina al final alimenta y llena. Uh-huh. La sensación de sentirte, bueno, que has comido algo. La verdad que se pasó muy mal. Y hay una reivindicación en todo este trabajo que yo hago también, como de, que yo siempre lo digo, no pasa nada porque pensemos en estos y cantemos estos temas que son feos, que no podríamos decir, porque el recordar esos tiempos terribles quizás
haga que no volvamos a cometer los mismos errores. Esta es la enseñanza, ¿no? Tenerlo presente para no volver a equivocarnos. Decía Neruda, que escribió un poema a la República Dominicana, Santo Domingo, que las cosas no se aclaran nunca ni con la mentira ni con el silencio. Así que de alguna manera estás reivindicando a estas mujeres. Nos queda tiempo solo para que invites al espacio y decirnos qué vamos a encontrar ahí. Bueno, vamos a encontrar un viaje. Yo invito siempre a un viaje a través de la poesía y de la música muy emocionante. Yo siempre además intento contextualizar el tiempo en el que estas mujeres vivieron, hablo de sus poemas y hablo de su lugar y su espacio para que la gente entre en el poema cantado de otra manera, porque cuando conoces, yo siempre digo, ¿no? A Lorca no hay que presentarlo, todo el mundo conoce a Federico García Lorca, por suerte, para todas y todos, pero a estas mujeres no. Entonces, entrar en sus poemas para mí también es importante hacerlo a través de la palabra hablada. Y además yo proyecto sus ilustraciones para que la gente les ponga cara, que sepan cómo eran. Y proyecto sus ilustraciones, que son obra de la artista gallega Vanessa Álvarez, que está muy presente también en este proyecto. Así que bueno, un viaje muy intenso, muy emotivo. Y muy emocionada estoy de que el Teatro Nacional esté lleno de gente que quiera oír poesía, que quiera conocer a estas mujeres, que quiera oír tu voz. Y precisamente, no me quiero ir, quiero que despidamos esta entrevista gracias a Gabriela Rit y a la gente del Centro Cultural de España, con un pedacito de la de Rosalía de Castro. Que me encanta. Claro. Cando penso que te fuches, negra sombra que más sombras, os pedos meus cabezales tornas facéndome mofa. Si cantan esti que cantan, si choran esti que choras, e es o murmurio do río, e esa noite e esa aurora, en todo estás, ti es todo. Para mí y en mí mesma moras, nin me desaras ti nunca, sombra que sempre más sombra. ¡Bravo!